Shalom y bendiciones para todos. Bendecido Shabbat. Hoy, en Disfrutando tu Palabra, vamos a tener la oportunidad de profundizar en una de las porciones más impactantes de toda la Torah, la Parashat Koraj. Esta porción se desarrolla poco tiempo después del episodio de los espías, narrado en la Parashat anterior, Shelach Lejá. El pueblo había rechazado entrar a la tierra prometida. Por miedo, incredulidad, entonces Jehová decretó que aquella generación vagaría por el desierto durante 40 años. En medio de ese contexto de frustración, desánimo, incertidumbres, que surge una de las rebeliones más peligrosas registradas en las Escrituras. Koraj, conocido también como Coré, un levita descendiente de Kehat, junto con Datán, Abirán y 250 líderes de Israel, se levantan contra Moshe y Aarón, cuestionando su autoridad. Sin embargo, detrás de una aparente búsqueda de igualdad se escondía algo mucho más profundo: el deseo de ocupar un lugar que Jehová no les había asignado. Esta historia no trata solamente sobre una rebelión política o religiosa, habla acerca del corazón humano y también habla del orgullo disfrazado de justicia. Habla también de la lucha entre la voluntad del hombre y el orden establecido por el Creador. Y por eso sigue siendo absolutamente actual. Koraj pertenecía a la tribu de Leví. No era un hombre cualquiera, era alguien privilegiado. Tenía acceso al servicio del Mishkan, del templo sagrado. Era parte de la familia encargada de transportar los objetos sagrados. Eso está en Números, capítulo 16, desde el verso 8 al 10. Leemos que dice: ¿Os parece poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación para acercaros a Él? Esto lo decía Moisés hacia estos levitas. Es decir, Koraj ya tenía una función honorable, pero el problema es que dejó de valorar lo que había recibido. Comenzó a mirar lo que tenían otros, y allí nació la raíz de la rebelión. La rebelión comenzó mucho antes de abrir la boca. Comenzó en el corazón. Koraj observó a Aarón, observó a Moisés, y comenzó a compararse. La comparación suele ser la puerta de entrada de la envidia. Y la envidia genera resentimientos. Y el resentimiento termina produciendo división. Leemos en Santiago capítulo 3, verso 16, y dice que porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación, y toda obra perversa. Muchos conflictos espirituales nacen porque las personas dejan de agradecer el lugar que tienen
y desean el lugar de otros, como dijimos anteriormente. Estas ideas y pensamientos que no son dominados, hacen una raíz de amargura y ahí empieza a dar frutos de envidia. Koraj presenta un argumento aparentemente correcto. Leemos en el capítulo 16, verso 3 de Números, que dice: toda la congregación, todos ellos son santos. Y esta afirmación era verdadera. Israel había sido llamado a ser una nación santa. Lo podemos leer en Éxodo, capítulo 19, verso 6. Pero aquí Koraj utiliza una verdad para justificar una mentira. Porque, aunque todos eran santos, no todos tenían la misma función. La santidad no elimina el orden. La unidad no elimina las responsabilidades. La igualdad delante de Dios no significa igualdad de funciones. Shaul, el apóstol, conocido también como Pablo, explica esto claramente en la primera carta a los Corintios, capítulo 12. Y dice que todos forman parte del cuerpo, pero cada miembro tiene una función diferente. El ojo no es la mano no es el pie, y el pie no puede exigir ser ojo. El problema de Koraj fue rechazar el lugar que Jehová le había dado. Cuando Moshe escucha la acusación, ocurre algo sorprendente. Él no responde con enojo. No se defiende Moisés. No discute. Vemos que no amenaza. Y la escritura dice: Moshe cayó sobre su rostro. Eso está en el verso 4. La primera reacción del hombre humilde es buscar a Dios. Moshe sabía que la autoridad no era suya. Había sido entregada por Dios. Por eso no necesitaba defenderse. Recordamos algo que dijimos en el estudio anterior de los 613 mandamientos. En los primeros 3 hablamos de la verdad. Que la verdad no necesita ser defendida. La verdad es la verdad. Moshe propone aquí, luego de todo esto, propone una prueba. Que cada uno debía presentar incienso delante de Jehová. El incienso representa oración, acercamiento y servicio espiritual. La verdadera pregunta era: ¿quién había sido llamado por Dios? No quién tenía más seguidores, no quién hablaba mejor, no quién parecía más espiritual, sino quién había sido escogido por el Eterno. Entonces, luego de este suceso, vemos que en Números capítulo 16, desde el verso 31 al 33, la tierra se abre. Y la verdad que aquí ocurre uno de los acontecimientos más importantes e impresionantes, por decir
de toda la Torá, de toda la Escritura. ¿Por qué? Porque Koraj, Datán, Abirán y sus familiares son tragados por la tierra. Realmente sorprendente para ver eso, ¿no? El juicio fue extraordinario, porque extraordinaria había sido la rebelión. No se estaban rebelando contra un hombre, se estaban rebelando contra el orden establecido por Jehová, por el creador de cielos y tierra, por el creador de todo el universo. Y podemos ver que el significado espiritual de la tierra, en la tradición hebrea, representa el ámbito material. ¿Sí? La tierra representa el ámbito material. El hombre fue formado del polvo. Cuando el orgullo domina el corazón, el ser humano se vuelve cada vez más terrenal, más centrado en sí mismo, más enfocado en sus deseos. La tierra tragando a Koraj es una poderosa imagen espiritual. Quien vive únicamente, esto nos enseña, es realmente estremecedor, porque quien vive únicamente para engrandecerse, termina siendo consumido por aquello mismo que buscaba. Y en el verso 35 vemos que los líderes rebeldes son consumidos por fuego celestial. La misma presencia divina que santifica, también juzga. El fuego de Jehová no es solamente consuelo, también revela las intenciones ocultas de cada corazón. Jehová también sabemos que es Elohim, traducido como Dios, pero realmente Elohim no significa Dios, ¿sí? Elohim es el que mantiene todo o toda la creación, todo lo creado, en equilibrio, con justicia. Bien, por eso es juez Elohim, pero siempre con verdad. Ni blanco, ni negro, ni gris, sino justo. Eso es Elohim, aquel que mantiene todo en equilibrio. Cuando algo se desborda, aparece, como vemos aquí, en esto que estamos leyendo, en esto que ha pasado. Esto no es un cuento, ni tampoco es algo, por decir, inventado. Esto pasó, y actualmente podemos ver y tomarlo como aprendizaje porque sigue pasando. Ese Dios, como lo conocemos como Dios, Elohim, Jehová, en el cual hoy sigue manteniendo en equilibrio su creación. Entonces, ¿cuánto más debemos acercarnos a Él? Debemos conocerle y amarle para poder estar en equilibrio junto con su creación. Ni más ni menos. Porque cada uno de nosotros tenemos un propósito en esta vida. Por eso estamos aquí, en el cual debemos tener la comunión con Él para unificarnos a Él y ser uno con Él, como nos enseñó Yeshua el Mesías. De eso se trata. Y así caminar correctamente, como debe ser. Después del juicio,
el pueblo vuelve a murmurar. Entonces una plaga comienza a extenderse. Aarón toma un incensario y corre hacia el pueblo. La escritura dice en el verso 48 del capítulo 16 del libro de Números, leemos que dice: se puso entre los muertos y los vivos. Esta es una de las imágenes más poderosas de toda la Torá. Muchos ven aquí una sombra profética de Yeshua, el Mesías. El Mesías que se coloca entre el juicio y la humanidad para traer reconciliación. Por eso, Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Abba Kadosh, al Padre Santo, por otro camino, sino es por medio de Él. Tomemos esto como aprendizaje. Y es algo tan actual y que pasó tantos años atrás. Por eso siempre digo que la Torá es tecnología pura. Es tecnología pura. En el capítulo 17, aquí vemos la vara de Aarón que florece. Jehová ordena que cada tribu presente una vara. La vara de Aarón florece, produce flores y almendras. Una vara seca produce vida. Esto demuestra quién fue escogido por Dios. Y el secreto espiritual es que esta vara representa autoridad, pero una autoridad verdadera, ¿sí? No produce control. En cambio, produce vida. Produce fruto, restauración, bendición. Eso produce una vara con autoridad. ¿Bien? Porque la autoridad espiritual genuina nunca necesita imponerse por la fuerza. Su fruto habla por ella. Y la palabra aquí que produce, que es almendra, ese fruto, por decir fruto, que es una semilla también. Y en hebreo es shaked, que es la palabra almendra, ¿sí? Y proviene de una raíz, ¿sí? Que significa vigilar, estar atento. No sé si algunos recuerdan que en el libro del profeta Jeremías, habla del almendro, ¿sí? Más bien en el capítulo 1 utiliza este símbolo, ¿sí? Hablando del profeta Jeremías, cuando dice: yo soy el almendro. Y la vara de Aarón enseña que Jehová vigila su palabra y confirma a quienes él llama. Y debemos saber también que en la creación el almendro es uno de los que primero florece antes que todos los demás, porque es el que vigila, es el shaked, el que está atento. Qué hermosa enseñanza que tenemos aquí por medio del almendro. Y vemos que hay una responsabilidad de liderazgo aquí también. Y la porción concluye recordando las responsabilidades de sacerdotes y levitas.
Aarón era uno de ellos, era en ese tiempo el sumo sacerdote. El liderazgo bíblico no es un privilegio para ser servido, es una responsabilidad para servir. Cuanto mayor es la autoridad, mayor es la responsabilidad delante de Dios. El que me quiera seguir, primero tiene que servir. Y el que quiere ser mayor entre todos, primero tiene que ser menor. Por eso siempre doy gracias a Dios, porque como así mantiene en equilibrio todo, toda su creación, nos mantiene en equilibrio a nosotros, porque cuando tenemos esa pequeña, por decir, ese pequeño o pequeña raíz, esa pequeña plantita del ego que ya nos creemos que somos, wow, diferentes a los demás, o que sabemos un poquito más que el otro, entonces nos engrandecemos, Elohim te baja y te hace recordar estas enseñanzas. Primero serví, primero sé menor para ser mayor. No te creas más que alguien por saber algo más o descubrir algo, porque Él te pone a nivel. Es algo, por eso doy gracias, porque cuando empezás a amar la palabra de Dios, empezás a amarlo a Él sobre todas las cosas, amás su corrección. Eso es. El humilde ama la corrección. El sabio también. Porque vivimos tiempos muy similares a los de Coraj. Muchos rechazan toda autoridad. Desean reconocimientos. Muchos desean reconocimientos. Muchos quieren enseñar antes de aprender. Muchos quieren dirigir antes de servir. Y buscan plataformas antes de transformación. Mucha información y poca transformación. Pero la Torá enseña algo diferente aquí y en toda la Escritura. Que Jehová primero forma el carácter y luego entrega la responsabilidad. La historia de Coraj no fue escrita para que observemos el error de otro, ni tampoco para que odiemos a las personas como Coraj. No nos olvidemos que aparte de ser juez justo, nuestro Dios también es misericordioso. Misericordia justa. ¿Bien? Entonces no debemos odiar, porque esas personas necesitan tanto amor como vos y yo, pero necesitan mucho más amor. Paciencia. No nos olvidemos que todo lo que nuestros ojos ven son el espejo de nuestro reflejo. Así que llénate de Dios, de su palabra, de su humildad, y siempre pedile palabra para esos momentos. Todos tenemos un pequeño coraje que quiere reconocimiento. Y la Torá fue escrita para examinar nuestro propio corazón. Entonces, si tenemos un pequeño coraje que quiere ese reconocimiento, debemos examinar nuestro corazón de acuerdo a su voluntad, a la voluntad
de Jehová que está escrita en la Torá. Todos tenemos momentos donde cuestionamos el lugar que Jehová nos dio. Y también atravesamos, hablando de todos nosotros, etapas donde queremos resultados rápidos sin procesos. Y sin embargo, la enseñanza central de esta porción, de esta parashat, es clara. La verdadera grandeza no consiste en ocupar el lugar más alto. Consiste en ser fiel en el lugar donde Jehová nos ha colocado. Moisés nunca buscó liderar. Aarón nunca buscó exaltarse. Y precisamente por eso fueron levantados. En una generación que busca ser vista, Jehová sigue buscando personas que estén dispuestas a servir. En una generación que compite por posiciones, Jehová sigue buscando corazones humildes. En una generación que quiere autoridad, Jehová sigue buscando obediencia. Que esta parashá nos ayude a abandonar toda envidia, toda comparación y todo orgullo, y que aprendamos a florecer como la vara de Aarón, permaneciendo unidos a la voluntad del Eterno. Porque cuando Jehová da vida a una vara seca, nadie puede negar que la obra proviene de Él. Y que seamos instrumentos de vida. La unidad es con Jehová, y de humildad debemos ser llenos para la gloria de nuestro Dios. Que en estos tiempos podamos tomar esto como un aprendizaje para poner en práctica. Porque si no tapamos nuestros ojos, vamos a ver la realidad actual en este presente en el cual estamos viviendo toda la humanidad. Por eso yo, aparte de pedirle a Dios, te pido que dejes que tu Creador forme tu carácter y así te vuelvas un equipo de trabajo que prevalece con Él, que lucha con Él, que gana con Él. Eso es lo que significa Israel. Un pueblo escogido por el Creador de todo el universo. Que tengas un hermoso Shabbat y que sea lleno de bendición tu vida. Para todos los que escuchan también este aprendizaje y nos siguen, les agradezco. Les agradezco por llegar hasta aquí. Bendiciones.